que ha hecho el Congreso es, en términos sencillos, nos ha retrocedido a lo que teníamos antes. Estamos nosotros conectados con Julio Silva Beneses, especialista en temas electorales y ex asesor del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Bienvenido, señor Silva, a Exitosa. Estimada Karina, igualmente muy buenas tardes, gracias por la invitación. Y en efecto, estamos asistiendo a la consumación de lo que se ha denominado como la contrarreforma electoral. El día de ayer, el Congreso de la República aprobó efectivamente modificar la Ley de Organizaciones Políticas con el fin de prácticamente, diría, desaparecer, inutilizar las llamadas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y es que lo que ha hecho el Congreso es, en términos sencillos, nos ha retrocedido a lo que teníamos antes. La ley de organizaciones políticas que regula precisamente la vida interna de los partidos políticos y movimientos regionales es del año 2003 y en el año 2019 se modifica precisamente para incorporar las llamadas elecciones primarias, las PASO. Y es importante aclararle a la ciudadanía que esta ley, estas elecciones primarias nunca se aplicaron. Como bien sabemos, Karina, el Congreso, el mismo Congreso de la República, decidió inaplicarlas, suspender su aplicación tanto en las elecciones generales del 2021 como en las elecciones regionales y municipales del 2022. Y bueno, ahora ya prácticamente, como digo, han decidido eliminarla porque se está regresando al modelo anterior en el cual las organizaciones políticas, los partidos podían elegir entre tres posibilidades, ¿no? Y es lo que se ha aprobado el día de ayer. Ahora los partidos políticos van a poder opcionalmente elegir entre realizar estas elecciones primarias, pero además se está regresando a lo de antes, a estas elecciones internas que realizaban los partidos políticos mediante delegados o mediante afiliados. Y como la historia lo ha demostrado, porque reitero, este modelo ya lo teníamos antes desde el año 2003 con la Ley de Organizaciones Políticas, en su gran mayoría, por no decir la totalidad, pues de los partidos políticos elegían o bien hacer su selección de candidatos mediante delegados o en elecciones internas en la que solo intervienen los afiliados, y a eso es a donde apuntamos ahora. Y estas tipo de elecciones, que es mediante delegados o afiliados, ¿cuáles son las taras que nos traen? Porque vemos que hay partidos que simplemente tienen a los mismos, vemos las mismas caras, no hay renovación, los jóvenes no tienen oportunidades, y es porque la cúpula se apropia de los partidos. Así es, efectivamente. Lo que se buscó en el año 2019 con la incorporación de las elecciones primarias era precisamente mejorar la representación. ¿En qué momento? En el momento de la selección de los candidatos, es decir, en el momento en el cual los partidos políticos determinan a quiénes van a ser los candidatos. Y por eso es que esa etapa de todo proceso electoral se abrió hacia todos los ciudadanos y se incorporaron las elecciones primarias en las cuales iban a tener participación o íbamos a tener participación todos los ciudadanos, seamos o no afiliados a un determinado partido político. Creo que todos coincidimos actualmente en que necesitamos mejores representantes en el Congreso de la República, en el Poder Ejecutivo, en los órganos de gobierno regional y local. La reforma electoral se aprobó precisamente en medio de esta crisis política por parte justamente de partidos sólidos. En su gran mayoría, reitero, optaban por hacer estas elecciones internas mediante únicamente la participación de afiliados o a través de delegados. Y el problema viene precisamente en que, por ejemplo, cuando optaban por hacer estas elecciones internas mediante delegados, pues los delegados, que eran un grupo reducido, si lo tomamos en comparación con los afiliados que podría tener ese partido político, eran en principio, en su gran mayoría, designados precisamente por los órganos directivos de esos partidos, es decir, por las cúpulas de esos partidos. No había una democratización en la elección justamente de quiénes van a ser los delegados. Y en estos delegados, o casualidad, recaía esa tarea de elegir a los candidatos de los partidos políticos. Y eso es lo que se buscaba, una vez más digo,
abrir hacia la ciudadanía, que la ciudadanía tenga participación en esta etapa previa del acto electoral, porque normalmente estamos acostumbrados únicamente a acudir al día central del acto electoral cuando ya tenemos una cédula con los candidatos que nos presentan los partidos políticos, y eso pues hemos visto cómo nos ha llevado a una crisis política. Tenemos un sistema de partidos que cada tiempo se va agravando más. Hemos tenido 6 presidentes en 6 años, vamos a tener congresos, o tenemos lamentablemente, y en muchos casos, no en todos, como bien lo señalabas, congresistas que responden a veces pareciera a intereses particulares y no a representar finalmente a quienes los han elegido. Hay detractores de las PASO, ¿no? Dicen de que no hay la suficiente compenetración de los ciudadanos, que no todos quieren ir a votar, que hay demasiada abstención. En nuestro país, ¿cómo se comportaría la gente que está tan desencantada de la clase política? ¿Usted cree que irían, que en realidad estarían informados y que se engancharían con la política para encontrar algún cambio, o más bien la política les repele cada vez más? Bueno, hemos llegado a este punto en el cual precisamente si la política repele a una gran parte de la ciudadanía es precisamente por el sistema electoral que nos ha llevado a este momento. Y es cierto también lo que comentas, Karina, los partidos políticos, por ejemplo, respecto a esta aprobación o realización de estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, han esbozado algunas críticas. Los partidos políticos principalmente defienden su autonomía, ¿no? Dicen que ellos deberían tener la capacidad para decidir, para elegir quiénes van a ser los candidatos que van a postular y que los van a representar. Creo yo, sinceramente, que muchos de los congresistas no conocen en realidad la ley o la propia dinámica que tienen las elecciones primarias. Si bien los partidos políticos nacen siendo asociaciones de derecho privado, sin embargo, es claramente la misma ley les reconoce fines públicos. Por eso, reitero, la importancia de las elecciones primarias radicaba, por un lado, en darle esa posibilidad, incluso haciéndolas obligatorias, a la ciudadanía de tener que involucrarse con quienes iban a representar a tal o cual partido político. Además, que empoderaba a los propios afiliados, porque incluso se establecía que en estas elecciones primarias se tenían que presentar las candidaturas no a nivel de lista, no en lista completa, como normalmente también han venido realizándose las elecciones internas en los partidos políticos de los últimos procesos electorales. En este caso, las elecciones primarias iban a tener la posibilidad de que los candidatos dentro de los partidos, los precandidatos, para ser más específicos, se presenten de manera individual y no por lista. Y además iban a tener otra finalidad. Las elecciones primarias iban a servir como un primer filtro, como una depuración de aquellas organizaciones políticas, de aquellas candidaturas que no tuvieran un mínimo siquiera pues de representatividad. Se había establecido en la ley este 1.5% para poder pasar, vamos a decirlo así, al día central del acto electoral. Es decir, aquellas candidaturas que no superasen ese mínimo, reitero, de 1.5% de votos, no iban a tener derecho luego a participar reitero, este día central del acto electoral. Todo eso, como lo he señalado, pues quedado prácticamente borrado de un pincelazo, y hemos regresado al sistema anterior, al sistema que tenía la ley de organizaciones políticas. Y ahora que tenemos una cantidad espeluznante de partidos políticos que van a competir en las próximas elecciones, ¿cómo se va a hacer para discriminar? Porque no todos van a poder pasar la valla. Sigue la valla, la valla del 5%, algunos me imagino que se van a quedar, porque no podemos subsistir con tantos partidos políticos. No es sano, ¿no? Porque en las democracias un poco más consolidadas no hay tanta diversidad. Bueno, actualmente tenemos ya inscritos 25 partidos políticos. Es decir, si uno hace la consulta en el Jurado Nacional de Elecciones, aparecen habilitados 25 partidos políticos que pueden ya participar en próximas elecciones. Y bueno, hay 7 incluso partidos políticos que están en proceso de inscripción, es decir, que ya presentaron sus documentos y que eventualmente podrían conseguir la inscripción que les habilite a participar.
Lo que se hizo en el 2019 es dejar los requisitos de inscripción de los partidos políticos. ¿Para qué? Para abrir la cancha hacia nuevas opciones políticas que justamente alcancen o materialicen esa representatividad que la ciudadanía exige. Es por eso que se baja, por ejemplo, la cantidad de De adherentes, firmas. en principio que se desaparece en el 2019 los adherentes y actualmente tienen que presentar afiliados, es decir, ciudadanos que ya estén comprometidos ideológicamente con esa organización política. Lo que también se ha aprobado el día de ayer en el Congreso de la República, y es importante mencionarlo, está referido justamente a la cantidad de partidos políticos. Lo que ha aprobado el Congreso es nuevamente subir ese número de afiliados que necesita una organización política para inscribirse. Reitero, estábamos hablando del 0.1% de los electores o del padrón electoral y estamos ahora pasando o regresando, mejor dicho, al 3%, que es lo que teníamos también anteriormente. Es decir, estamos hablando de que para que se inscriba, una vez de que se promulgue, eso sí, esta autógrafa que ha sido aprobada en el Congreso, para que se inscriba un partido político va a necesitar aproximadamente 750.000 firmas de adherentes, además de los afiliados. Esto con el fin de que se reduzca esta cantidad de partidos políticos. Sobre el particular, sin embargo, Karina, yo tengo un punto de vista y es el siguiente, que efectivamente sí era positivo abrir el espectro de partidos políticos, pero esto iba de la mano precisamente con las elecciones primarias que iban a ser o que iban a servir para depurar aquellas Depurar, pero ya no organizaciones los políticas que tenemos. tuvieran una escasa representatividad. Así es. Ya Sin no. embargo, si vamos a eliminar las elecciones primarias con este filtro que tenía para depurar a estas opciones políticas sin representatividad mayor y vamos a reducir ahora el ingreso de nuevos partidos políticos, lo que vamos a tener en el 2016 es prácticamente o nos vamos a quedar o nos van a presentar oferta electoral, pues los partidos políticos con inscripción actual y que muchos de los cuales están en el Congreso y que tienen una desacreditación alta, ¿no? Claro, vamos a tener 32 partidos políticos porque ya hay 25 más 7 en marcha. Y además que están en el Congreso de la República, están desacreditados y por lo que vemos no están en papel, pero no hay liderazgos, no vemos liderazgos. Estamos 2023, faltan 3 años para las elecciones y lamentablemente no vemos a nadie que podría estar sacando cara por ese partido político para después convertirse en una figura presidenciable, ¿no? Llama la atención que en momentos de crisis como la que estamos viviendo en este momento no hayan todavía figuras que se perfilen como los próximos presidentes. Milei, imagínense, ya existía por lo menos una elección antes. Así es, efectivamente, como lo señalaba, también creo que todos coincidimos en que necesitamos mejorar la calidad de nuestros representantes. El Perú necesita reformas en el ámbito o en el tema electoral, pero lo que estamos viendo lamentablemente es, en vez de avanzar, en vez de mejorar lo que ya se tenía, porque es cierto, cualquier norma puede ser susceptible de ser mejorada, pero lo que estamos viendo y estamos asistiendo es a una contrarreforma. Lo mismo está sucediendo con el tema de la no reelección de congresistas que en diciembre del 2018, mediante referéndum, un aproximado de 85% de votación decidió de que no se apruebe la reelección de congresistas. Y eso es lo que tenemos, pero que lamentablemente también el Congreso actual lo que ha hecho es aprobar la reelección inmediata de congresistas. Ya ha pasado una primera votación junto con la bicameralidad, que es otro aspecto que también se tocó en el referéndum y que fue rechazado. Pero ambos aspectos, este Congreso los ha tocado, los ha modificado, son modificaciones constitucionales, ya se ha aprobado en una primera votación, está pendiente la segunda votación, pero todo indica de que nuevamente vamos a tener una reelección de congresistas indefinida además y que o se va a modificar el régimen parlamentario de un sistema unicameral a un régimen o un sistema bicameral, siendo además una modificación que ni siquiera se debatió profundamente y tratándose además de un cambio importante en la Constitución. Lo mismo también estamos viendo que se quiere, por ejemplo, además de la eliminación de las elecciones primarias,
se está discutiendo y debatiendo qué hacer respecto de la paridad y alternancia. Hay algunas voces en el Congreso de la República que incluso señalan de que la paridad y alternancia que se aprobó en el año, en julio del 2020, pues también debería modificarse e incluso eliminarse tal cual está actualmente. Ujú. Pero la figura de la doble cámara y la reelección no es mala en sí, ¿no? Los malos son los congresistas que tenemos. Así es, lo malo son los congresistas que tenemos y que este tipo de modificaciones sustanciales a la Constitución, pues pareciera que se hacen o se tramitan de manera célere sin mayor reflexión. En sí, el sistema bicameral es un sistema positivo. Sin embargo, si esto no va ligado a una adecuada regulación respecto, por ejemplo, de los requisitos de inodeidad de los candidatos, esto pues finalmente no va a traer los resultados que se esperan. Vamos a tener, o actualmente, reitero, tenemos congresos flagrados de intereses particulares y lamentablemente también tenemos partidos políticos que en la práctica vienen a ser conjuntos de amigos, sociedades pues prácticamente privadas o incluso algunas de ellas franquicias. Y eso es lo que precisamente se buscaba mejorar a través de esta reforma electoral. Que ya quedó desechada. Muchas gracias a Julio Silva Meneses, especialista en temas electorales y ex asesor del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Todo ahí en el Exitosa. Congreso da vueltas en favor de ellos mismos y no en favor de todos los peruanos, porque necesitamos la renovación de nuestra clase política.